centro histórico de la ciudad, el avance, y aquí está la Universidad Politécnica de Valencia, en medio de la huerta, es decir, machacó huerta para colocarse, y se supone que ahora la tiene que defender. Si nos acercamos un poquito más al Poli, esta es la Escuela de Arquitectura y este es el sitio, el aula donde nosotros habitualmente trabajamos, que es este sitio que pues tenemos a estudiantes y profesores, y este es un día de una entrega en el aula donde habitualmente trabajamos, Carlos y yo. Bueno, aquí tenía un vídeo que les iba a poner, pero como se ha hecho un poco tarde, no. Yo supongo que muchos de ustedes o saben que existe esta película o la han visto. Siempre me sorprende la escena del inicio, pero también nos valdrían las películas de Steven Spielberg o de Tarantino que describen el modo de vida americano, que se basa fundamentalmente en un mar de casitas, unos centros de trabajo y una movilidad en coche unipersonal y privado, en automóvil privado y unipersonal, a través de un enorme enjambre de autovías. Que además suelen estar conducidos por personas jóvenes y capacitadas. El tema de la etnia, el color de la piel en Estados Unidos está algo más mezclado, pero bueno, la mayoría de la gente que sale en la película es blanca. Y desde luego es joven, ni es discapacitada, ni es mayor, ni lleva niños al colegio, ni nada. Se mueve del sitio donde vive al lugar de trabajo. Y esto es un programa político, económico y que se ha visto insostenible. Aparte es injusto, porque este mar de casitas resuelven el cuidado de las personas sin saber cómo se hace, ¿no? Es decir, simplemente nosotros cuando nos definimos como profesionales solo estamos hablando de lo que sucede aquí, mientras que aquí se considera que no se trabaja, lo cual es la primera mentira. En las casas y vinculada a la vivienda trabaja mucha gente y se trabaja, y no necesariamente son sitios privados para todas las personas que la habitan. Eso también lo iremos viendo. Y desde luego creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en declarar que este modelo es insostenible. Y este modelo lo proyectamos las arquitectas y los arquitectos que trabajamos y tomamos decisiones en los distintos ámbitos donde esas decisiones se llevan a cabo. Bueno, este modelo nos da esto. Esto es una fotografía imposible porque no puede ser de noche al mismo tiempo en todos lados, pero nos da esto. Es decir, de momento el mundo es desigual, el mundo está concentrado y más aún dentro de los puntos iluminados también hay desigualdades. Pero esto es lo que estamos construyendo y esto no es un terremoto, esto lo hemos construido nosotros a base de programa político y económico y que también muestra las enormes desigualdades que hay en nuestro entorno. Esas desigualdades se pueden visualizar de diversas maneras. Hay un informático que se llama Eric Fisher que se dedicó a mapear las interacciones que están en la red. En este caso son las fotografías subidas a Flickr, esto ya tiene un tiempo, geolocalizadas. Digamos que los puntos rojos, esto es Londres, son las que hacen los turistas y las azules son las que hacen las personas que en principio viven en el sitio, que ya nos dan una muestra de cómo se comportan las ciudades. Este hombre tiene planos de todas las ciudades grandes del mundo. También tiene de las rutas donde la gente corre, hace jogging. Hay muchos datos en la red que se pueden analizar y también se pueden mapear, ¿no? Es decir, esto también es Londres y es otro proyecto que durante un tiempo estuvo en la red y ahora ya no está, en el que muestra la distribución territorial de las personas donde vivimos. En este caso, Londres. En amarillo son las personas mayores, no viven en el centro. Las familias, que es el azul claro, tampoco viven en el centro, están alejadas de lo que es el centro, digamos, si el centro de la city es por aquí, están alejadas, ¿no? Y es una cosa que llama la atención cuando uno visita Londres, que es muy difícil ver personas mayores o niños en el centro con normalidad, ¿no? Alguna persona se ve, pero no se ve de manera habitual. El morado son los jefes ricos, el verde son los jóvenes profesionales. Esta investigación, que ya no está en la red, estaba hecha con datos que están en la red, Big Data, analizados, filtrados y puestos en mapas. Y esto lo podemos hacer para comprender qué sucede, porque obviamente esto también es insostenible.
La distribución de las personas del territorio, que es un acto político, también tiene que ver con la sostenibilidad y, por supuesto, con la igualdad, el cuidado y el género. Nos gusta también ver un poco, voy a quitar el puntero, ver un poco cómo las fotógrafas o fotógrafos fotografían lo cotidiano, ¿no? Estas fotografías de Vivian Maier, que son muy conocidas de Nueva York, que tienen miles de fotografías del día a día de la gente, y esta en particular nos interesa por ver cómo la gente ocupa la vía pública, ¿no? Es decir, vemos dos mujeres que pasan, los niños que están jugando, y el que está en la calle, el que se ha apropiado de la calle, es este señor mayor que está en su sitio, ¿no? Al menos en la fotografía. Y las mujeres siempre tienen un más estar de paso en la vía pública. O esta fotografía de Colita, la fotógrafa feminista catalana que fue a visitar en un trabajo profesional la mezquita y hizo esta foto que la repetimos en todos los sitios que hablamos porque nos parece impresionante, ¿no? Nosotros hablamos como arquitectas y arquitectos de la arquitectura de los edificios, pero no hablamos del mantenimiento, ni de quién lo mantiene, ni del cuidado de los lugares, ni quién lo tiene que hacer, ¿no? Cuando debería ser una variable clara de proyecto a la hora de tomar decisiones. Y que desde luego no está repartida de manera igual, ¿no? O son mujeres o son personas inmigrantes. No nos veremos aquí un señor fregando de rodillas el suelo. Igual que esta casa de Madrid de los 50, y esta es de un fotógrafo, en la que estamos viendo dos niñas que están impecables en una situación que en principio es precaria. Están viviendo en una chabola que está perfectamente encalada y limpia y perfecta, ¿no? Es decir, no podemos hablar solamente de arquitectura sin hablar del cuidado que requiere esa arquitectura. Y de hecho, cuando los edificios, las casas se abandonan, se destruyen, no soportan que nadie los cuide. Y no es habitualmente una variable de proyecto. Y más, nosotros somos arquitectos y arquitectos y deberíamos estar por el tema de construir, pero no siempre es necesario construir para que una tarea se lleve a cabo y no siempre el espacio construido mejora determinadas condiciones que se dan, ¿no? Es decir, al final es una interacción entre las personas, el lugar y lo que nosotros producimos, al cual debemos ser muy sensibles. O esta fotografía que vuelve al tema de la injusticia, ¿no? Y las que están jugando al golf son mujeres y los que están sentados ahí arriba son señores. Si la injusticia no es solamente de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, sino una cuestión de, esto lo digo mucho en casa, de considerar que todas las personas somos iguales, que esto es bastante difícil de ver o de hacer o de asumir y además no vamos por buen camino. O esta otra fotógrafa que muestra a las personas inmigrantes que han salido de México a Estados Unidos a trabajar como superhéroes, y así tiene una serie de fotografías, y también considerando que la arquitectura o el lugar les permite desarrollar esa capacidad ampliada, por decirlo de alguna manera. Bueno, la primera cuestión cuando hablamos de perspectiva de género es a quiénes afectan, ¿no? ¿Quiénes son a quienes están afectados o pueden estar afectados por esa perspectiva? Bueno, pues estos son datos del INE, los suelo sacar para las conferencias, los podemos ir actualizando, pero les enseñaré varios, pero siempre es igual. En todos los países del mundo viven más mujeres que hombres. Es particularmente doloroso cuando dicen que las mujeres somos una minoría. Somos el 51% de la población mundial y en general el 51% de la población en casi todos los países occidentales. Y además, en los países occidentales en concreto, la mayoría de la vejez es femenina. Si las mujeres sobrepasan en número a partir de los 50 años a los hombres, lo cual también, y vuelve a ser una cuestión de género, porque nacen más hombres que mujeres, tiene que hablar con las conductas que asumimos como naturales entre que desarrollan los hombres y que desarrollan las mujeres, ¿no? Y por supuesto, las mujeres ganamos menos dinero como media que los hombres. Ustedes me dirán, no, es que una mujer rica gana más dinero que un hombre inmigrante. Sí, es verdad. Pero hay que compararlos, digamos, por categorías afines, mujeres ricas con hombres ricos y mujeres inmigrantes con hombres inmigrantes. La desigualdad, como hemos visto al inicio, es global y lamentable.
pero tenemos para acercarnos al problema que ir comparando por cuestiones que podamos comparar. Estos datos son genéricos. Sí, en genérico, en media, en España cobramos menos, bastante menos las mujeres que los hombres. Y después en España hay una cosa que a mí me parece totalmente inasumible, y son datos del INE sacados hace 6 meses, que es la tasa de riesgo de pobreza en España, que está supera el 20%, que es impresentable, que siempre afecta más a mujeres y a hombres, que afecta más a la gente joven que a la gente mayor, que afecta más a la inmigración que a la gente que ha nacido en España, que afecta más según el nivel educativo, sí, a la gente más iletrada, y que después, dentro de todos los datos desastrosos, hay una cosa que sorprende, y es que dentro de que los datos son inasumibles, en las zonas densamente pobladas es un poco más baja que en las zonas pobladas. Siempre pensamos que en el campo habría más oportunidades o menos pobreza, y los datos no dicen eso exactamente. Bueno, preparamos una conferencia para México y los datos son iguales. En México viven más mujeres que hombres. De hecho, viven 4 millones más de mujeres que hombres. Y en Europa, que también tuvimos que hacer otro estudio para el Banco Europeo de Inversiones, también. Y además, siempre igual. En los países desarrollados, económicamente más solventes, la mayor parte de la gente vieja es mujer. También hay datos de Eurostat, no intervienen nada las opiniones, en la ratio, la capacidad de trabajo de los hombres y mujeres que tienen niños menores de 6 años. Está hablando de los grupos en edad de trabajar. Pues vemos que las mujeres tienen menos capacidad de trabajo cuando tienen niños pequeños que los hombres, a pesar que pensamos que también habrá padres en este grupo de trabajo. La ratio de hombres que tienen niños menores de 6 años llega al 90%, y el de las mujeres está ligeramente por encima del 60%. Y también vemos cómo el pago, el riesgo de pobreza después de pagar la vivienda, también tiene se decanta más desfavorable hacia mujeres que hacia hombres, ¿no? Es decir, es impresentable para todos, hombres y mujeres, el riesgo de pobreza después de pagar la vivienda, y creo que de esto estamos todos al tanto, pero es peor en mujeres que en hombres. Y son datos estadísticos obtenidos para estas charlas y para estos estudios de la red. Quiero insistir un poquito más sobre el tema de los datos, porque hace tiempo encontramos esta pequeña presentación que les vamos a mostrar ahora, pero creo que ilustra muy bien el cómo considerar que las personas no somos todos iguales nos ayuda a valorar los datos, ¿no? Y esta es de la OMS, de hace unos años ya, en la que ponía un caso de los números de SIDA, del número de personas que tenían SIDA entre 2001 y 2005 en un sitio en Belice, en el que si nosotros miramos todos los casos, pues vemos que hay un incremento, pero como una cierta estabilización, incluso podríamos pensar que bajan. Si los distinguimos entre hombres y mujeres por años, vemos que los hombres tienen más casos de SIDA que las mujeres, pero que no hay tanta diferencia. Pero si vemos en ese periodo de tiempo los casos de SIDA entre hombres y mujeres por grupos de edad, vemos que los casos de SIDA han aumentado en mujeres jóvenes y en hombres de mediana edad, ¿no? De 35 a 50 años. Y eso da una fotografía muy diferente respecto de las políticas sanitarias que debería aplicar la OMS si quiere, digamos, abordar el problema del SIDA en ese lugar y en otros lugares, ¿no? Sí, de pensar que la cosa se está estabilizando, a ver que hay dos grupos de edad muy diferentes que requieren atención de manera diferente. Datos en la red hay para parar trenes. Hay el World Economic Forum, emite cada año un informe sobre la brecha de género en el mundo. Y no es exactamente una institución o un organismo que esté, digamos, por el feminismo, pero sí que hay razones económicas detrás para valorar. Si vemos el de España del año pasado respecto de
un conjunto de 146 países. El 1 lo que significa es que los hombres y las mujeres están iguales, no que estén mejor. Es decir, México también, el 1 supondría que tienen las mismas condiciones, pero probablemente sean condiciones diferentes las de México y la de España. La línea de puntos es, digamos, la media de esos 146 países y vemos que incluso en México y en España las mujeres y los hombres tienden a la paridad en condiciones de educación y salud, tienen las mismas condiciones de educación y salud, pero España el año pasado, las mujeres están muy por detrás respecto de los hombres en su capacidad para producir bienes económicos, salarios y mantenerlos, y desde luego en su representatividad política, que estamos mejor que en la media del mundo, pero estamos lejos de la paridad. Lo mismo pasa en México. Y si entran, el informe es descargable en la red, si ponen el informe enseguida lo pueden descargar y ver. Todos los datos están súper explicados. Bueno, los datos también se pueden mirar desde una manera feminista, porque no solamente importan los datos que ya están en la red, sino los que no están. Hay un montón de datos que no se recogen y que tienen que ver con lo que consideramos minorías o personas al margen, que tienen que ver con las etnias, con la pobreza y con la marginación, ¿no? Lo que no consideramos, que también pueden entrar en el libro y verán cientos de ejemplos donde eso es así. Estos datos, bueno, los trabajos para Europa nos obligan a poner muchos datos, si quieren se los paso con calma, pero respecto de la vivienda, pues uno de los datos que salen, que es el que está remarcado, es que las viviendas y su uso, por decirlo de alguna manera, en climatización, en ventilación, en electricidad, cuentan sobre el 25% del consumo energético en Europa. Con lo cual, desde el punto de vista de la sostenibilidad, abordar la calidad de la vivienda y de la vivienda de calidad, con cuidado, incluyendo el cuidado, es básico. Igual que hemos visto que es básico donde se coloca la vivienda. De hecho, la vivienda también tiene mucha implicación en el desarrollo de la población. Dividámoslas por hombres y mujeres, o por inmigrantes y no inmigrantes, o por ricos o por pobres. Es decir, afecta totalmente la capacidad de las personas para poder desarrollar un trabajo que les permita unos ingresos económicos suficientes. Y por supuesto, para el emprendimiento. Es decir, la, la capacidad que tú puedas de tener un pequeño lugar de trabajo vinculado a la vivienda, bien sea teletrabajo o pequeño negocio para poder lanzar inicialmente un proyecto, también está vinculado a las condiciones de la vivienda y del barrio. Y hay muchos datos desde el 2018. Cada vez que hacen el perfil de personas en riesgo de pobreza en España, son mujeres españolas con estudio, trabajo e hijos. No son hombres españoles con estudio, trabajo e hijos. Y también hay hombres pobres, como hemos visto. Pero digamos que ese es el reflejo. Inclusive podríamos poner también mujeres mayores, saldría con facilidad. También para mí, la perspectiva de género está claramente y sin duda ligada a cualquier cuestión que tenga que ver con la sostenibilidad, porque nos interesa ser más sostenibles, pero también nos interesa la manera en que somos sostenibles, cómo lo conseguimos. En este momento se tiende a entender la sostenibilidad como una cuestión tecnológica y no como una cuestión ética, que es desde luego la que nosotros sostenemos. Es decir, no solo interesa que los mecanismos sean eficientes, sino interesaría no tener que construirlos porque los edificios están bien orientados o están bien colocados y que fueran accesibles para todo el mundo. Y aquí este hombre, desde 2017, lleva dando muchas cuestiones que tienen que ver hacia la transición hacia un mundo más sostenible, que tiene que ver con que los niños puedan ir caminando al colegio. Ahí intervenimos nosotros, donde ponemos las viviendas y donde ponemos los colegios, o que haya negocios próximos a la vivienda, negocios de proximidad que permitan el consumo de proximidad, que es lo que viene aquí. Si se lo leen con un poquito de calma, verán que todo lo que tiene que ver con proximidad, que las cosas estén cerca, tiene que ver con nuestro trabajo y tiene que ver con la sostenibilidad. Bueno, aquí también estamos viendo
bueno, la sostenibilidad abarca muchas cosas y el género también, ¿no? Es decir, la calidad del aire en Europa, está esta página que si hubiéramos empezado un poquito antes, pues entraríamos y podríamos verlo ahora, porque cada puntito es un observatorio y te dice todos los datos, pero nada, les invito a que entren y vean la calidad del aire, porque la calidad del aire también causa enfermedades que tienen que ver con el género y con la precariedad. Y el tráfico es aquello que conecta donde vivimos y donde trabajamos, que en España obviamente se ha decantado por el tráfico, como veíamos en la película al inicio, unipersonal y privado en coche, que es un auténtico desastre. Y eso vuelve a tener que ver con toda la estrategia territorial de todo aquello que decimos. Entonces, además, las enfermedades no afectan por igual a hombres, a mujeres mayores, a hombres mayores, a gente más con mayor precariedad, es decir, más pobre o menos pobre, ¿no? Es decir, en el tema de la enfermedad también hay diferencias de género en cómo se abordan y cómo se priorizan. Con este dibujo o con estas láminas me gustaría insistir en la necesidad de que las mujeres asuman también puestos de decisión en sitios que están vinculados a las carreras que habitualmente se llaman STEM, que son las que tienen que ver con los estudios de tecnología, ingeniería, informática y demás, para que se incorpore con más naturalidad la mirada del cuidado. Hay una relación entre la proporción de mujeres científicas o ingenieras que estudian respecto de las que alcanzan puestos de poder de toma de decisiones en esas carreras y respecto de la incorporación de la perspectiva de género con naturalidad en el territorio. Hay que decir que en un mundo ideal los hombres también tendrían que incorporarla, pero todavía no hemos llegado a ese mundo ideal. Por otra parte, también vemos que Europa ya ve que se pierde mucho dinero por no atender el cuidado para que las mujeres se incorporen o las personas que han recibido formación se incorporen con naturalidad al mercado laboral, y están cuantificados los datos. Si entran en ese informe, les pone todo el dinero que pierde Europa porque las mujeres no tengan una plena incorporación en el mercado laboral. Pero en el de al lado también les dice, este otro estudio, cuáles podrían ser los beneficios económicos para Europa en este caso, si se tuviera en cuenta la igualdad de género, que esto cuando lo vi, pues me resultó un poco chocante, pero también hay que considerarlo. Es decir, toda la economía del cuidado que no estamos atendiendo, cuidado de niños, cuidado de personas mayores, cuidado de personas enfermas y por supuesto cuidado de mascotas y demás, pues el cuidado es muy amplio. Todos los negocios que no se ponen por no considerar esto una opción de beneficio económico sensata. Y a mí me interesan porque atender las dos tendrían que ver por un camino erróneo, pero llegaríamos a la conclusión de que el mundo podría ser algo más justo. La nueva agenda urbana ya trata de incorporar todas estas cosas, ya saben que es de 2016, y bueno, hay datos en la red en Europa sobre las diferencias entre las personas que tienen responsabilidades de cuidado y las que no las tienen, hay cientos de miles. Bueno, pues una vez elaborado el panorama, la necesidad de atender a todas las personas por igual, asumiendo que las diferencias no son para todas las personas por igual, vendría el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Yo, Luis, si me alargo mucho cuando estén cansados, me dices y paro. Bueno, ¿quiénes han pensado sobre esto? Pues hay una arquitecta que nosotros admiramos su trabajo, que se llama Dolores Hayden, que es arquitecta historiadora, ahora es profesora emérita de Yale, que a lo largo de su tiempo de trabajo realizó varias investigaciones académicas. Quiero resaltar este hecho porque también parece que de la academia no tenga que venir nada, digamos, operativo. Otros modelos de organización de las tareas domésticas a lo largo del tiempo, que lo llamo de esta manera, donde estudió el periodo entre 1860 y 1920, todas las novedades de casas sin cocina, guarderías, cocinas colectivas, organizaciones y cooperativas de hombres y de mujeres para vivir, atender el cuidado y poder trabajar.
¿no? Ese libro lo tradujimos con fondos de la universidad, de Carlos y mío, de otras investigaciones. Y Dolores Hayden, a lo largo de todo su trabajo, se plantea cómo sería una ciudad si no fuera sexista. Por sexismo llamamos, y esto es muy de los años 70 y 80, la discriminación que sufren las personas en función de su sexo. En este caso, las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres. O las personas no binarias por no ser binarias, ¿no? Y ahí en este texto de 1980 ya describe cuáles son las condiciones que habitualmente consideramos para un buen barrio y nunca consideramos el hecho de que tengan cuestiones de proximidad, donde dejar a las personas mayores o donde dejar los niños, donde juegan los niños, que la situación empeora cuando las mujeres ya son vulnerables y si se han divorciado o son víctimas de malos tratos, es aún peor para personas en parejas que más o menos se manejan, ¿vale? Malo, pero vale, pero ya cuando falla algo es imposible. Y lo que es imposible es controlar el triángulo casa, empleo remunerado y cuidado de niños. Podríamos añadir también cuidado de personas mayores o cuidado de enfermos. Ella aquí habla de niños. Porque uno vive donde puede pagar el alquiler o comprarse la casa, trabaja donde le contratan y por el camino están los niños o esas personas a las que tenemos que cuidar. Llegando incluso más adelante al hecho de que tú tengas que ser que eres cuidado, ¿no? Ella plantea digamos, la situación sorprendente de que el cuidado solo se resuelva en el área de lo privado, si así como hay educación pública y servicio público de sanidad, tú cómo cuidas a los niños pequeños, a las personas mayores, al final no se sabe cómo es, a nadie le interesa, y se basa fundamentalmente en el infratrabajo. Tú tienes a una persona inmigrante sin papeles en el que le dices que cuide a tu padre o a tu madre o incluso a tus niños, pero tú no sabes esa persona cómo cuida, cómo llega a tu casa, cómo cuida a sus niños o qué pasa. Y estamos viendo constantemente en las noticias, pues gente inmigrante que deja niños de 3 y de 6 años solos en casa para poder ir a trabajar. Porque hay una pregunta paradoja que también plantea la arquitecta, que es que uno no puede mejorar sus situaciones de vivienda, del lugar donde vive, si no mejora, y de cuidado, si no mejora la profesional. Es decir, yo no puedo contratar más ayuda si no tengo más sueldo, pero no puedo tener más sueldo si no tengo más ayuda. Y esa es un círculo vicioso que afecta a hombres y a mujeres, pero que los datos enseñan que afecta más a mujeres que a hombres. Dolores Hayden en ese momento propone, ella escribe atacar, yo he puesto analizar por no ser muy agresiva, pero analizar o atacar la división entre lo que consideramos espacio público y privado, que es algo que hemos heredado y no es necesariamente, tiene por qué ser así. Por supuesto, la división sexual del trabajo doméstico, es decir, no solamente hemos dividido las tareas, sino las hemos otorgado los roles en función del sexo biológico. Por supuesto, la base económica privada del trabajo doméstico, es decir, no se sabe por qué es algo que yo tengo que resolver en secreto y a mi costa. Y la separación espacial de hogar y trabajo, que es algo que hemos heredado del movimiento moderno y que desde luego es muy revisable y que ahora con el teletrabajo vuelve a estar sobre la mesa cómo abordar todo esto. Bueno, Dolores Hayden, pues que la seguimos y hemos invitado muchas veces a Valencia. En el último congreso del 23 se tuvo que conectar porque tenía un problema de espalda, pero su trabajo influyó mucho en el Ana Bofill, que la tenemos en la mesa, que ha elaborado, que es una de las pioneras para la incorporación de la perspectiva de género en Cataluña, o en Eva Kail, que fue una de las pioneras, ha sido la pionera, aparte de que trabaja en un equipo, en incorporarlo en la ciudad de Viena. La lectura de esos libros les influyeron a estas dos personas que han tenido la capacidad de transformar el modelo urbano de la ciudad. Y cuando preguntamos dónde podríamos ver ejemplos, pues tenemos Viena. La ciudad de Viena, que supongo que les sonará, que siempre está en los rankings de mejor calidad de vida, que es una excepción incluso en Austria. El resto de la gente no lo puede seguir. Y es a raíz del trabajo de esta mujer que en el año 91 consiguió hacer una exposición
en la ciudad, después de haber hecho una serie de talleres con gentes y mujeres trabajando, propuso una exposición que tuvo un enorme éxito, que la clase política se dio cuenta que eso podía darle votos y en el año 92 abrió la oficina, se propuso la Oficina de Asuntos de la Mujer, el nombre en alemán es súper largo, que empezó desde el año 92 a trabajar. Y lo primero que hizo fue convocar un concurso internacional para producir un barrio con incorporación de la perspectiva de género, que simplemente que haya lugares de proximidad y que se incorporen una guardería, una zona de gimnasio, que haya tiendas vinculadas, para lo cual tuvieron que cambiar la legislación de la ciudad de Viena, porque no se podía mezclar usos en la vivienda, y un concurso internacional en el que invitaron fundamentalmente a arquitectas, porque si invitan en general a todo el mundo, los arquitectos suelen tener más currículum, no mejor, sino más, que el de las mujeres, y por lo general se suelen quedar fuera de poder entrar, porque entre otras cosas en Austria, igual que en Alemania, a la gente que concursa se les paga, cosa que nosotros miramos con envidia. Ellas ya propusieron en la propuesta ganadora, pues que haya lo que ellas llaman socialize, es decir, que haya control visual y auditivo de la cota cero respecto de las viviendas, para lo cual hay una serie de operaciones que si quieren vemos después, y también pensar en que las viviendas puedan ser flexibles y que se puedan adaptar a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Pues desde que uno es joven y sin hijos, hasta que tiene hijos pequeñitos, hijos medianitos, hasta que los hijos se van de casa, que vienen la familia. Es que al final quiere decir que se concentren los equipamientos, cocina en un sitio bien visible y no oculto, pero sobre todo los baños, que no estén vinculados a dormitorios, de manera que puedan ser usados por todo el mundo, digamos, otra vez en igualdad de circunstancias, ¿no? También hicieron un plan para analizar todos los espacios públicos de la ciudad de Viena y ver cómo se usaban, y dieron lugar a una normativa que primero se puso en un proyecto piloto y después se amplió para incorporar la perspectiva de género en esos espacios, que finalmente era sacar del medio los sitios donde se juega a la pelota, que estén bien iluminados y que haya zonas para todo el mundo y que haya baños públicos, que eso también es algo insistente, baños públicos limpios, no solamente baños públicos, para personas mayores, para niños pequeñitos, para mujeres en distintas circunstancias, y aquí estamos viendo uno que si uno pasa y nadie le dice nada, pues no pensaría que tiene perspectiva de género, pero sí que lo tiene, porque en los espacios hay espacios para todo el mundo, y digamos que lo que es más agresivo, pues no está ocupando el centro. También desarrollaron muchos otros tipos de, de elementos de mobiliario urbano, que después, pues ese famoso columpio nido, también lo desarrollaron ellas para que el juego no sea individual, y lo desarrollaron a raíz de estar trabajando con la gente en las asociaciones, en los colegios, en los institutos, y preguntan. Y también discrepan de lo que se considera participación en los proyectos urbanos, ¿no? Que esta es la participación habitual, por la cual decimos que los proyectos son públicos y participados, en el cual se hacen en horarios tal y con información tal que solo van las personas que tienen interés en la especulación o que tienen intereses directos, que son bien distintas de organizarlas de manera que puede ir todo el mundo y enterarse qué está pasando y opinar. También hicieron estudios del tráfico. Los datos, si ustedes entran los datos del INE, salen los datos en todos lados. Las mujeres, los inmigrantes y la gente joven tienden a ser peatona o uso del transporte público, y el coche y la bicicleta tiene uso mayoritario de hombres, y todavía sigue así. Con lo cual ellas insistieron mucho en que las políticas que entonces se llamaban de tráfico se llamaran de movilidad, y que también se incorporaran las aceras, porque cada vez que había un bache en la calle se arreglaba, pero las aceras por donde van las personas que hemos descrito no se arreglaban con la misma, digamos, rapidez o cuidado. No me voy a alargar aquí, todo esto está recogido en una guía que es descargable en la red, en inglés. Y en Barcelona podemos ver cómo esa política de género, a partir de Ana Bofill y más gente con ella, se ha trasladado también a la vivienda, y esto lo conocerán, que es el edificio de la Borda, que es conocido porque es sostenible, pero es sostenible porque incorpora la perspectiva de género. Es decir, si miran las plantas, si las vemos aquí en esta planta,
Ellas han decidido tener unas viviendas con unos módulos que sean anexables o no. Es decir, si yo vivo sola, pues tengo uno de los módulos. Si con el tiempo necesito una habitación más y esta persona no le hace falta, yo me la puedo incorporar a la vivienda. Y la perspectiva de género siempre ha promovido la sostenibilidad, que es el cuidado del entorno y de las personas y de la salud de las personas, que es por lo que este edificio es sostenible, por lo que se ha promovido la sostenibilidad, añadiendo además espacios colectivos de lavado y de juegos para no tener una lavadora en cada vivienda. Bueno, todos ustedes lo conocerán porque ha estado muy divulgado. Estamos viendo aquí las lavadoras industriales en vez de una lavadora en cada casa, zonas donde los niños puedan estar. Y también el hecho, si lo vemos en la sección, de no tener aparcamiento privado. Tuvieron que solicitar expresamente que les dejaran no tener aparcamiento privado y tener solamente aparcamiento de bici. Todavía hay que cambiar muchas cosas en la legislación. Y esto se ha trasladado a la práctica de los concursos del IMSOL, que es algo que a nosotros nos fascina, en el cual si uno quiere participar en este tipo de concursos, que son para vivienda pública, uno de los requisitos, además de que sean sostenibles, que sean flexibles y que incorporen la perspectiva de género, que al final quiere decir pues, que la cocina esté vinculable al salón comedor, que haya espacios exteriores y que los baños no estén vinculados a los dormitorios y que más o menos todas las estancias puedan funcionar de manera independiente. Por ejemplo, esta estancia de aquí podría ser un sitio de trabajo si no lo necesito como dormitorio, porque yo podría tener ahí un pequeño sitio de trabajo o negocio. Todo esto es de antes de la pandemia. Cuando dicen que la pandemia dice que tal, todo esto es de antes de la pandemia, desde los años 80 se está pidiendo esto. Por supuesto, en Barcelona, que se lo creen, se lo creían hasta ahora, también no solamente hablaban de vivienda, sino también de movilidad y de proximidad, de qué cosas tengo yo cerca de casa para no necesitar tener que moverme largas distancias para tareas que en principio no lo requieren. Y lo han construido, aunque ahora hay líos con juicios y demás, porque el mundo es así. También a los espacios públicos de juego y de intercambio y de proximidad. Este estuvo hecho en Santa Coloma de Gramenet cuando Saida Musi era responsable de urbanismo a través de un proceso participativo, o también los equipamientos públicos municipales no tienen por qué estar en la periferia de las ciudades, pueden estar bien céntricos y pueden estar bien conectados y pueden ser sostenibles. Y este es de Ana Noguera, que nosotros no hacemos sino visitarlo y hablar de él porque está abierto al barrio. Es decir, esto que parece tan tonto, tener aquí esta cristalera y que la gente vea que hay juegos o que se puede jugar o que la gente esté pasando por aquí delante y vea a la familia o los amigos nadando, es incorporar la perspectiva de género. Y también se puede actuar sobre los patios escolares, ¿no? Si estamos cansados de ver estos eriales de hormigón en los que no hay sombra, que con frecuencia se ocupan para el deporte más agresivo. También juegan las niñas, no estoy diciendo que solo juegan los niños, pero sin sombra, sin sol, sin posibilidades de otras actividades que requieren, serían, digamos, la escuela es el elemento más básico de la democracia. Aquí es donde aprenden cómo podrían ser las ciudades y cómo podrían ser los edificios. Todo el mundo tiene que ir a la escuela. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o sigo? Entiendo que sigo, salvo que se hayan ido todas las personas y esté hablando sola. A ver, perdona. Es que para que no se nos acoplen los micros, hemos desconectado todos los micrófonos. Ya. Pero estamos todas y todos muy atentos a las explicaciones. Vale, gracias. ¿Seguimos media hora más, por ejemplo, hasta las 3, 3 y 5? Están muy cansados. No, bien, bien. ¿No? Vale. ¿Vale? Sí, sí, correcto. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues aquí ahora vamos a cambiar un poco el giro. Digamos que ya hemos puesto la teoría y
y la necesidad sobre la mesa. Y aquí ahora un poco queríamos hablarles de algunas reflexiones personales, ¿no? Es decir, al haber nacido en Canarias, resulta que en La Palma tenemos el mejor cielo del hemisferio norte y somos aficionados a la astronomía. Y nos encanta. Esto es una fotografía de Carlos, de la Vía Láctea, que técnicamente tiene un problema, porque el mundo se mueve, si no saldrían todo rayitas. Pero digamos que en realidad lo que estamos haciendo es fotografiar el tiempo, ¿no? Es decir, hemos dicho que el tiempo, el uso del tiempo y cómo manejamos nuestro tiempo es una de las cuestiones básicas de la perspectiva de género. Él considera que las personas hacemos más cosas que solamente trabajar. Pero también la astronomía nos enseña que hace falta tener instrumental para ver. Y el instrumental es de dos tipos. Uno es tecnológico y otro vuelve a ser el tiempo. Es decir, aquí estamos viendo una fotografía de una porción del cielo que también está bien hecha porque ven que los puntos están redondos, en el que vemos que hay algunas cosas, vemos por aquí algo y por aquí algo. Pero cuando tenemos el instrumental adecuado y sabemos, alguien nos ha explicado algo, podemos fotografiar esto. Estos son fotografías de Carlos en el cielo de La Palma y en el cielo, un cielo oscuro que hay en el interior de Valencia, ¿no? Y empezamos a ver, empezamos a discriminar frente a esto en el que hay cosas, pero no podemos discriminar. El uso del instrumental y el empleo del tiempo, porque tienes la paciencia para hacer el seguimiento de la fotografía, o porque tomas muchas fotografías y las apilas, que eso se usa mucho cuando tienes que hacer fotografías y quieres que queden particularmente bien, apilar capas de información, empiezas a ver, ¿no? Y empiezas a ver cosas así, que, bueno, se las enseño porque son impresionantes. Esto no se puede hacer sin técnica. Este es nuestro telescopio, el nuestro, pero aquí estamos viendo por detrás los telescopios de La Palma. Estos son los británicos, este es el nórdico, es decir, hay que tener el cielo, hay que tener el instrumento, hay que tener el mecanismo y hay que tener el tiempo. Bueno, y porque aquí no está abierto, pero esto es un espejo impresionante, súper bonito. Si pueden ir, vayan, porque es francamente bonito el cielo que se ve en La Palma. Que es un cielo que además está protegido por una ley que impide que haya demasiada contaminación lumínica que no afecte a los telescopios, pero que a nosotros nos parece que es una ley que debería estar más extendida. Bueno, pues lo cotidiano, el cuidado, la proximidad podría ser ese instrumento que nos permitiera ver. Es decir, si yo me pongo las gafas de mirar las cosas atendiendo a lo cotidiano. Entonces podemos ver lo cotidiano, el cuidado, como concepto, ¿no? Es decir, bueno, nosotros que, como les he dicho, nos conocimos estudiando y nos casamos y hemos tenido niños y siempre hemos tenido una relación horizontal, poco jerárquica, por decirlo de alguna manera, pues esta mirada sobre el trabajo en el territorio, ¿no? Estas fotografías en La Palma, podemos fotografiar el cielo, pero también podemos ver el trabajo de las personas a lo largo del tiempo en el territorio. Esto fue una serie de fotografías que se publicó en la Bienal. O también podemos fotografiar un desayuno en casa un día de invierno, que después, como ven, está aquí empleado en un cartel. Todo esto son fotografías nuestras en viajes y en días normales, que después empleamos como carteles para actividades que hacemos en la escuela, o cuando nos propusieron hacer una exposición sobre el trabajo de las mujeres, pensamos que no solo había que enseñar el trabajo desde el punto de vista profesional y estándar, que es un patrón muy delimitado por cuestiones de clase y de género, verlo desde otro punto de vista, o cuando nos implicaron que este punto de vista era incorporar el tiempo, es decir, que contaran alguna cosa más que no fuera solamente lo profesional, o cuando nos invitaron a participar para redactar biografías de mujeres arquitectas a lo largo de la historia y publicamos una cada día durante 5 años, sumen todas las que se publicaron y por supuesto que ni se agota lo que hay, o también cuando hemos organizado seminarios en la Escuela de Arquitectura internacionales sobre el trabajo de las mujeres arquitectas a lo largo de la historia, que también nos invitaron a ir a la IEA en Londres, o el IBAM, una exposición sobre mujeres arquitectas valencianas, o trabajar en el IBAM en un curso que se llama Articulaciones, que tienen que ver con lo cotidiano y con el cuidado. Otra vez aquí más mujeres arquitectas en Estados Unidos, que ganamos un premio. O que cuando tenemos que organizar conferencias en la escuela, porque somos profesores y podemos, invitamos a mujeres.
para que hablen sobre feminismo como instrumento para mirar o perspectiva de género, como lo quieran llamar. Y a todas estas mujeres las hemos invitado. Y les recomendaría que procuraran no hacer, que no sé si lo hacen, pero si se les diera el caso, de no hacer eventos o seminarios donde solo fueran mujeres o solo fueran hombres, ¿no? Siempre, en la medida de lo posible, que fueran mixtos. O cuando trabajamos en este proyecto para ver cómo se podía promover el trabajo de las arquitectas, que nos insistimos en ver el trabajo de Ana Bofill, o en este proyecto que está ahora en marcha, que es para crear una plataforma europea que facilite el acceso a los concursos de arquitectura internacionales, en el cual nosotros estamos para incorporar la perspectiva de género y en cierta manera la igualdad de oportunidades entre gente joven y gente mayor. Aquí más conferencias de mujeres o de personas mayores. También hay otra discriminación por la edad que yo percibo con claridad. Sí, yo por dentro me veo igual, pero la gente me ve vieja e incapacitada. Vieja es una obviedad, pero incapacitada no. Y todas estas reflexiones han dado lugar a una guía para incorporar la perspectiva de género en actuaciones urbanas en Comunidad Valenciana, que es descargable en la red y que pueden consultar, por el cual la Generalitat nos dijo que organizáramos todo esto para que a la gente le resultará más sencillo realizar el informe de evaluación de impacto de género de las actuaciones urbanas, la mayoría planeamiento a gran escala. Y nosotros, y aquí tuvimos que pelearlo otra vez, y aquí es donde aparece la perspectiva de género, lo que insistimos en el proceso. La perspectiva de género no es algo que tú añadas en el momento que te entra el sudor frío porque tienes que hacer el informe. Bueno, eso es, digamos, lo peor. Lo suyo es que tú te lo creas y que desde el inicio de la redacción de lo que vayas a hacer, proyecto, edificio o planeamiento, consideres cuáles son las variables que afectan a que las personas no tengamos igualdad de oportunidades. Y como hemos visto, ese criterio decae siempre del lado de las mujeres o de la inmigración, pero da igual. No es una cuestión exclusiva para las mujeres, es para todo el mundo. Si nosotros nos creemos esto y lo planteamos desde el inicio y hacemos todas las tareas coordinadamente con ese objetivo, pues al final el informe saldrá positivo. Que salga negativo es que hay que ser muy mala persona en un planeamiento o en una acción que se hace cada 30 años. Esa guía fue finalista de los premios de arquitectura en el año 21 y dio lugar a la creación de una cátedra de urbanismo y género en Valencia, que es ahí donde pueden descargar la guía, que también es accesible en la red, y nos ha permitido hacer otra vez más acciones donde invitamos pues a Eva Cail o a Consuelo Leal de Castellón o a Cristina Alonso de Meliana o a Ollane Ruiz, que trabaja entre el País Vasco y Madrid, para que cuenten cómo son sus tareas diarias para incorporar la perspectiva de género. Y no invitamos a hombres porque no hay, no porque no quisieran. Hay pocos hombres que basen su trabajo en incorporar la perspectiva de género. Así que reciban desde aquí una invitación a hacerlo. También hicimos un congreso en octubre del 23, en el que invitamos a toda esta gente a Valencia para que nos contara, y vinieron muchos investigadoras y investigadores. Lo cotidiano también puede ser contenido, es decir, no solamente concepto, ni investigación y demás, que como hemos dicho pueden movilizar a mucha gente a trasladarlo, es decir, ¿cómo lo podríamos trasladar a lo que uno hace? Bueno, pues Carlos y yo somos arquitectos, arquitecta y arquitecto, y de una manera intuitiva al inicio, pero consistente, la hemos incorporado en todos los proyectos. Este es un proyecto que nos encargaron prácticamente a los 3 años de acabar la carrera, en los 90, en que querían derribar este edificio y cortar estos pinos, ¿no? Y muchas veces la perspectiva de género es oponerse a que pasen cosas de ese tipo. Esta plaza, esto era un patio del colegio, de un colegio de los años 30, hecho en la oficina técnica, que tiene un depósito de agua, que aquí habitualmente se celebraban las fiestas, tenía la valla del colegio y demás, y el edificio, como vemos, pues estaba en malas condiciones, y los pinos, pues claro, tenían 80 años, habían crecido un poco torcidos, y querían cortar los pinos, y nos opusimos. Les propusimos que no derribaran el edificio, y ahí los convencimos antes, pero es que los pinos es que hasta les tiraban salfumán por la noche para que se murieran. No sé cómo la gente, no sé qué conciencia tenemos en España, que cada vez que hay un árbol grande alguien lo quiere cortar. Es algo
impresentable. Esta es la propuesta que les hicimos, mantener un fondo de escenario y mantener la plaza y mantener la continuidad del pavimento con un pavimento de hormigón, y esta era otra propuesta. Esto eran los años 90 y esto está todo dibujado a mano, son unos paneles que se hicieron, pero ya entonces propusimos alcorques grandes y que hubiera dentro de aquel momento menos pavimento del que podría haber. Esta es la rehabilitación del edificio, donde propusimos que funcionara oficina abierta. Esto se inauguró en el año 2003, la plaza en el 98. Oficina abierta, al final a pie llano, puerta abierta siempre el alcalde, la comisión, el salón de plenos en el sitio más ancho y más llamativo, con el hall a doble altura vinculado a la plaza. Sí, es el sitio donde más bodas civiles se hacen de toda la comarca, porque como tiene la secuencia plaza, hall y salón de plenos, se cierran las puertas, se deja eso abierto y funciona perfectamente. Y aquí en esta parte, elementos servidores, nos obligaron a poner la policía, ahora se van a trasladar a otro lugar más amplio. Y vemos aquí todo lo que tuvimos que hacer para rehabilitar. Pues se dibujó todo, se puso todo, y el edificio es eficiente energéticamente. Pero vamos, el principal mérito fue que no cortaran los árboles y que se pudiera mantener la plaza y el carácter y los alcorques y demás. Si lo hiciéramos ahora, habría menos pavimento y más alcorques, pero en aquel momento llegamos hasta ese punto de entendimiento. Bueno, esto es lo que les estábamos hablando, la oficina abierta. Construimos todos los muebles, porque una de las cosas que a nosotros nos parecía que no está claro y seguimos pensando que no está claro es que la persona que está sentada trabajando, el mostrador le tape la visión de lo que hay fuera. Y decidimos dejarlo abierto y lo de arriba transparente para que la persona que está trabajando, que es la que está aquí 8 horas, esté en el ambiente más abierto posible. Este mármol es porque se empeñaron los del ayuntamiento en ponerlo y al final tuvimos que consentir con esto. Si quieren se los cuento con más detalle después, pero vamos, también nos daba igual. Y aquí están todos los equipos de aire acondicionado que no usan casi porque la ventilación cruzada le funciona la mayor parte del tiempo. Julito entonces, pues lo ven aquí, tenía 5 años, en una visita internacional. Y este es el salón de plenos que le estamos contando, donde había una mujer del pueblo que tenía una fábrica de mobiliario que se ofreció a diseñar una silla y la diseñamos, es de poliuretano, o sea que nada sostenible, pero se diseñó y se construyó, se promovió el comercio local. Y después esta silla, que era una silla histórica, que los concejales querían reproducirla y se reprodujo, pero si se fijan lo demás, es tan contemporáneo como se pudo. Y intentando también usar recursos no muy caros, ¿no? Esto es suelo in situ, como el suelo de la plaza, y aquello de allí es un terrazo verde subido todo. Y esta es la silla que diseñamos de poliuretano inyectado. Más edificios nos encargaron que habían hecho esta barbaridad, se habían cargado un montón de edificios y se les quedaba esta medianera al aire, y además con un informe judicial por el cual esto empujaba la medianera y se iba a caer, con lo cual este edificio aparece como un andamio que aguanta que no se mueva la fachada, con lo cual tiene una estructura bastante potente. El edificio es muy chiquitito y nosotros pensamos pues que al final no iban a tener unos balcones para saludar, no merecía la pena, y lo que hicimos fue que pues que todas las esquinas y todo lo que pudiera se abriera y que el salón en sí pudiera transformarse puntualmente en una terraza, ¿no? Que es lo que pasaría aquí. Si se abre esta esquina, pues todo esto pasaría a ser una terraza abierta al exterior. Fíjense que esto es del 2004. La cocina está abierta al salón comedor y los baños están fuera de los dormitorios, porque eso era algo que nos parecía básico. Y lo único que todavía no habíamos incorporado es que los dormitorios tuvieran más o menos el tamaño. Hay que decir que pensamos que son dormitorios de buena calidad, incluso los de los hijos mejores que este, pero esa parte todavía no la habíamos interiorizado como la tenemos ahora. Es un edificio súper pequeño y tiene tres tipos diferentes de vivienda, es decir, la vivienda que ocupa toda la planta, una vivienda que es parcialmente igual que la otra y un pequeño apartamento. Esto es durante las obras.
Y esto es acabado. Después también nos encargaron que rehabilitáramos esta alquería para hacerla como escuela de adultos. Y bueno, pues aquí ven el resultado, como siempre, dejar lo que es viejo como viejo y rehabilitarlo, y la parte nueva que se distinga de la anterior y que sea también es sostenible, en el sentido de que su cálculo energético es bueno. Y rehabilitamos todo lo que pudimos. Este es el pavimento que había, ni lo cambiamos, si estaba bueno, se quedaba. Y después, posteriormente, nos encargaron este auditorio, que esto es de nueva planta, en el que nosotros pensamos que una población tan pequeña como Massanassa, que tiene 7.000 habitantes, no necesitaba solo un auditorio para las grandes ocasiones, sino para las actividades cotidianas del pueblo, pues actividades escolares, el coro del pueblo, las presentaciones falleras, todo lo que quisieran, la banda del pueblo, y que en cualquier caso tenía que tener buena calidad acústica siempre, pero que puntualmente podía tener otros usos, con lo cual nos apareció toda esta conexión acristalada al patio, que se puede abrir todo y se queda vinculado lo de dentro con el patio, o se puede cerrar, como hasta ahora, con una cortina y demás. Se supone que aquí arriba iba a continuar la escuela de música en otra fase y eso no ha pasado, pero nosotros dejamos el edificio como si ya estuviera acabado. El edificio se pensó como una nave industrial y está en el centro del pueblo, se vino de allí el ayuntamiento, como una nave industrial súper equipada, sonoramente y térmicamente. Este es A+ en todo, cumple con todo. Y dentro tenemos, pues nada, la sala con el equipamiento de escena, un esfuerzo porque hubiera un equipamiento escénico más o menos de verdad, con acceso directo desde la calle para que la banda, los músicos puedan entrar, con todo el vestuario de la zona, y aquí quedaba una zona intermedia, que es la zona de acceso, el patio y la cafetería. Al auditorio se entra por aquí, y si hay que entrar por aquí se entra, y está la escalera para ir al palco. También quisimos, y esto vuelven a ser los 2000, que las personas discapacitadas no tuvieran que trepar por una rampa, como pasa en muchos sitios por la escena, sino que pasaran a pie llano a la escena. Si a mi niño estuviera en silla de ruedas y le dan un premio, quiero que entre con toda la dignidad del mundo. Entonces aquí, desde aquí, por este lateral, junto al patio, pueden entrar a pie llano tanto personas discapacitadas como personas mayores, que es la parte del teatro que más se usa, ese pasillo lateral para acceder. Y también se llegó a la conclusión de que tenía que tener, digamos, dos zonas, la platea y esta parte inclinada, porque así también permitía que cuando hay poquita gente, porque el uso no es muy mayoritario, pues la sala no se vea vacía. Y además, acústicamente es mejor porque acercamos la gente a la escena, con lo cual la acústica del edificio, bueno, copiamos las medidas de uno de los edificios de mejor acústica del mundo y funcionó. Queríamos que funcionara muy bien acústicamente, térmicamente, y que fuera accesible. Y estamos viendo, esto es cuando se acabó, el patio donde todavía no han crecido las plantas y el sistema de acceso. Y aquí lo vemos lleno de gente, un día de una de las primeras intervenciones. Pues el colorido lo pone la gente, el lateral es la luz. Por aquí arriba va el aire. Nosotros aquí propusimos que el suelo fuera radiante para el calor, porque nos parece que el aire caliente es muy poco confortable para el uso de un espacio tan grande. Tiene el suelo radiante y el aire frío cae por gravedad sin ruido desde arriba, cuando hace falta el aire frío, que son pocas veces respecto a la mayoría de las acciones que hacen. Los acabados después, pues dos platos pintados de negro, estos pavés, y tampoco cambiamos. Que si decidimos en que el edificio fuera eficiente energéticamente y acústicamente, y lo demás, pues que fuera bastante básico. Y estas son fotografías del Facebook del ayuntamiento. Eso un día lo subieron ellos al Facebook, pues que fueron maestras y maestros con los niños al colegio a ver una acción, y ahora lo usan un montón. Es decir, un edificio que tiene un montón de uso en él. Y esta es una de las últimas viviendas que hemos hecho. Se la acabamos hace nada, hace 6 meses, en una parcela súper pequeñita, donde nos encargaron una vivienda unifamiliar, y que lo que pensamos es que la planta baja tenía que ser como una terraza. Nosotros querríamos que hubiera sido un porche, pero la normativa
urbanística no nos permitía, ya pues al final se ha quedado en un sitio muy acristalado, abierto a la pequeña parcela y después todo lo demás pues muy aislado. Desde luego el frío lo cumple bien y no nos cumple súper bien el calor porque la propiedad todavía no ha montado todos los toldos que teníamos proyectados. Entonces, durante la fase de construcción, como ven, el edificio, fue muy difícil construir un solar tan pequeñito. Tuvimos que forzar mucho la estructura. La estructura es la más pequeña que era posible para aprovechar la volumetría del edificio. Si se fijan aquí, incluso hay un desnivel para que allí pueda salir un baño usable. Y este es el aspecto interior de cómo ha quedado algunas de las zonas de la vivienda o la planta baja. Tan pequeñita la solar que quisieron piscina y la está ahí pegadita. Pero bueno, nos parecía también desde el punto de vista del género y del uso que también era aceptable. También tenemos lo cotidiano como contexto. Es decir, y aquí hablamos un poco de cómo interpretar el cuidado, la proximidad, ya más bien en planeamiento urbano o en relación a los ayuntamientos. Hemos dado un montón de cursos de formación al Ayuntamiento de Valencia y a los ayuntamientos que nos lo piden, pero que son varios de los distintos municipios, para hablar cómo los jefes de equipo, de sección o las personas que están trabajando vinculadas al ayuntamiento pueden reflexionar sobre la incorporación de la perspectiva de género en sus áreas, que para nosotros es lo más potente. Es decir, la perspectiva de género empieza desde el inicio, no puede ser lo último que uno aplique. Y para eso, pues nada, hemos llevado a todo tipo de personas a los ayuntamientos. Esta mujer que es una maravilla, que es discapacitada desde muy pequeñita de cuello para abajo y es doctora en psicología, que cuenta su experiencia en la ciudad y en la movilidad en sus circunstancias. Y bueno, nos reíamos porque es que era lamentable. Bueno, esos son parte de los muchos carteles que hemos hecho y algunas de las intervenciones que hemos hecho en el Plan General Estructural de Castellón, en las EDUCIS, en Valencia, bueno, hay mucho. Pero siempre volvemos al sitio en el que realmente lo importante es comprender todo el municipio, no solamente los sitios que dan más dinero, como puedan ser los centros históricos o las zonas industriales. Y aquí también pudimos influir en que la ley, la LOTUP, la Ley de Ordenación del Territorio de Valencia, incorporase en el artículo 1, el objeto de la ley, la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión. Que eso ha dado lugar a la elaboración de la guía, que ya comentamos, que al final lo que quiere es hacer, digamos, patrones de autoevaluación para que la gente vea desde el inicio cómo va el asunto y, por tanto, le sirva de guía para redactar el informe de evaluación de impacto de género. El Banco Europeo de Inversiones nos contrató para que integramos la perspectiva de género en la vivienda social en Valencia, pero no podemos contarlo todavía hasta que ellos no lo publiquen, pero sí que están preocupados porque se incorpore la perspectiva de género en todas partes. Bueno, todo este trabajo a lo largo del tiempo nos ha dado alguna alegría, como poder participar en la Bienal de Venecia definiendo el término cotidiana y yendo con estudiantes a trabajar sobre todo esto que estamos hablando, interpretado pues de una manera un poco más artística. Y bueno, gracias por la paciencia y por escuchar. Bueno, pues muchas gracias por esta charla, ¿no? Diferente. La verdad que estamos un poco, o yo por lo menos expectante, ¿no? De qué significaba esto de ver la arquitectura desde la perspectiva de género. Uy. Creo que ha sido. ¿Oyes? No me escucha así, ¿no?
creo que ha sido una introducción porque realmente se me ha quedado un poco, ¿no? Expectante cuando hablas de que tenemos que construir para las personas. Quizá había que poner para todas las personas, ¿no? Porque ahora utilizamos para el hombre, pero realmente ahora es para la persona, pero realmente yo creo que hay que destacar, o sea, lo siento por el ruido, ¿eh? ¿Tú oyes mal o no? Yo oigo un ruido de acople, pero bueno, Vale, ya está. si ustedes me oyen a mí, yo me conformo. Entonces, por mi parte, pues sí que la visión esa, ¿no? De que cuando sobre todo más, no solo construir, pero también yo creo que el urbanismo creo que es bastante más importante, ¿no? En esta parte, no sé si he cogido bien el concepto, ¿no? Porque al final, perdona por el ruido, pero ya no sé quitarlo. Hablo por aquí. Entonces yo creo que el urbanismo puede ser bastante importante en la hora de perspectiva de género, ¿no? Lo que has comentado de que tenemos que vivir cerca, de que los desplazamientos, de que los cuidados, ¿no? Es importante a la hora de diseñar. Y claro, no solo la vivienda, sino dónde haces la vivienda, ¿no? Cómo lo haces la vivienda. Es eso en principio, ¿no? Lo que vemos es que tenemos que leer mucho más. Nos has invitado ¿no? a introducirnos en este mundo. Creo que ha sido una invitación. Y bueno, por mi parte, no sé si algún utilizado más que decir. Pues, como bien dices, ahora nos pondremos las gafas de, ¿no? La educación y nos pondremos las gafas de mirar de otra manera. Es que vamos a ver, la perspectiva de género, lo primero que dice, bueno, que dice no, que yo entiendo que asume es que la sostenibilidad es una cuestión ética, no es solo tecnológica. Es decir, lo primero es dónde están las casas, para quiénes son las casas, cómo se mueve la gente entre las casas, cómo de accesible es el trabajo, cuáles son los espacios de proximidad, si tenemos en cuenta a todas las personas por igual o no, que bueno, en el planeamiento urbano y en la arquitectura vemos que no. Es decir, es mucho, la renaturalización de las ciudades tiene que ver con la perspectiva de género, porque la salud y el cuidado es algo que tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, claro que la charla se queda corta, es que en cada uno de los puntos podríamos extendernos y extendernos y extendernos. Es decir, lo que hemos querido con esta charla era ponerles en marcha si no lo habían pensado aún. Pero afecta a todo lo que hacemos. Es decir, si a uno le encargan una escuela, puede mirarlo con perspectiva de género. Si le encargan un edificio de viviendas, puede mirarlo desde la perspectiva de género. Una ciudad, una superestructura, todas se pueden mirar porque cualquier actuación que nosotros hagamos va a repercutir sobre la vida de las personas. Y la perspectiva de género es un criterio para priorizar, viendo a quién perjudicamos más y a quién perjudicamos menos y pudiendo debatir sobre ello. Pero vamos, a mí lo que sí que me ofrezco es que si a alguien le surge alguna duda o quiere hablar de algo con el tiempo, pues que hablemos sobre ello. Yo cuando Manolo me propuso esta charla sí que me interesaba, porque me interesa que se incorpore también al concepto de sostenibilidad, al concepto de ética. No podemos pensar que podemos hacer lo que queramos y si nos da A, está bien. No, es que hay cosas que no hay que construirlas y ya está. O hay cosas que nunca van a poder ser A, porque no hay recursos para que sean A. Y entonces habrá que ver quiénes las necesitan más. Es decir, me ponga por donde me ponga, la sostenibilidad está íntimamente vinculada a la perspectiva de género. No hay forma de que lo podamos separar. Y si ya nos ponemos en la historia de la sostenibilidad, veremos que quienes más han promovido el concepto de sostenibilidad son las mujeres al inicio de esto como actividad científica o intelectual. Yo haría una pregunta que nosotros, como docentes, ¿cómo podríamos explicar esto o introducirlo a nuestros alumnos que son de FP, de formación profesional? ¿Cómo lo vería usted? ¿Me puedes repetir la pregunta que no la he entendido bien, por favor? Sí, somos docentes de formación profesional
y nos gustaría saber cómo podemos introducir estos conceptos o cómo podemos trabajar este concepto dentro de la formación profesional, dentro de la formación profesional de construcción. Ya no estamos en diseño, bueno, aunque algún grado superior pueda aparecer, pero ¿cómo podemos incorporarlo? La perspectiva de género fundamentalmente es un criterio de priorización, es decir, como los recursos son siempre limitados, tú tienes que decidir qué priorizas, a qué le das más importancia. Entonces, desde el punto de vista de la práctica profesional, sea la tarea que sea, cuando uno va a tomar una decisión técnica, puede también valorar qué impacto va a tener en la vida de las personas o qué impacto va a tener en el medio ambiente o cómo va a facilitar o a impedir determinadas tareas. Hablemos, por ejemplo, de la instalación eléctrica. Pues no es lo mismo que digamos, los mandos de la luz estén a una altura que estén a otra. No es lo mismo que sean visibles o que no sean visibles. No es lo mismo el tipo de iluminación eléctrica que ponemos, ni cómo da servicio a las personas los distintos usos que tienen que hacer para lo que estemos pensando. También pueden ayudar a la legibilidad de los espacios a través de la iluminación eléctrica o de la pintura, es decir, el que la gente se oriente en un lugar o se le facilite la orientación también tiene repercusiones respecto a la perspectiva de género. Yo, como ya no soy joven, tristemente, pues empiezo a estar más próxima del entendimiento de las personas mayores, ¿no? ¿Qué es lo que permite la autonomía de las personas mayores en los edificios o en el medio público? Y tiene que ver mucho con la tecnología que se emplea o con el acceso a la tecnología que se facilita. Una de las cosas que han salido en los distintos trabajos que hemos hecho es, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención es que en Francia consideran que incorporar la perspectiva de género es dotar de red 5G todos los edificios, porque permiten que la gente pueda trabajar desde casa o desarrollar pequeños negocios desde casa. Sí que se puede explicar desde el punto de vista de la perspectiva de género, pero la perspectiva de género siempre nos lleva a una evaluación ético-coyuntural de la circunstancia, en la cual después nosotros aplicamos los recursos técnicos que tengamos que aplicar. Ya depende del margen de decisión de cada persona en cuanto lo pueda, digamos, explorar más o menos, pero hacerles conscientes de que las personas somos individualmente diferentes y con necesidades y requisitos distintos, ya es incorporar la perspectiva de género. Y en el mundo no solamente está la gente joven y guapa que salen en los renders de las escuelas de arquitectura, estamos los demás. Hay gente con muchas diferencias, que no necesariamente precarias, pero con diferencias que sí que se pueden abordar desde el punto de vista de la tecnología. Yo es que yo tengo un problema, es decir, yo ya tengo tan instaladas las gafas que todo lo veo con perspectiva de género y mis hijos se aburren de mí porque es que sale un anuncio, sale algo por la televisión y siempre le veo el quid de la cuestión. Yo creo que cuando uno lo ve, ya no puede no verlo. A ver si lo podemos hacer sentido. ¿Cómo? Género es un poco complicada, no lo sé, está en la mano de todos, pero cuando vamos a los cuartos de baño, vamos a un sitio, los aseos de los chicos está bien identificado y de las chicas es de minusválidos y de niños. Mientras no cambiemos eso, lo otro pues se nos vuelve también un poco complicado. Sí, pero en muchos sitios han resuelto eso poniendo cabinas unisex y sitios de cuidado de los niños unisex. Es decir, el hecho de que los baños estén divididos por sexo también es algo que se critica mucho desde el punto de vista de la perspectiva de género, porque la gente ya tiene que identificarse si es hombre o mujer y hay gente no binaria que no quiere identificarse. Entonces, todavía, digamos, no es obligatorio, pero si ustedes entran en cualquiera de los países de referencia, ya se proponen que directamente haya una cabina con váter y lavabo y además uno discapacitado para gente diestra y uno de discapacitados para gente zurda, en genérico, y los lavabos abiertos. Y para los colegios y para los centros públicos, digamos, sería básico que pudieran funcionar así.
por supuesto, si ponemos el cambiador de los niños en la parte de las mujeres, pues como mi Carlos, cuando iba con los nanos pequeños, pues no podía cambiarlos porque estaban solamente en la zona de las mujeres, pero es que son muchas las cosas que tenemos que cambiar y son muchas las cosas que podemos cambiar y son muchas veces la gente no las hacemos, digamos, por mala voluntad, sino porque no las pensamos. En cuanto las piensas ya las ves obvias. Muy bien, a ver si podemos hablar. Tranquilo. ¿Se me escucha, no? Sí. Vale. Entonces, bueno, pues agradecerte enormemente esta charla que, como hemos visto, es diferente. Nos hace empezar a abrir un poco la mente, ¿no? De que se puedan hacer cosas pequeñas, como habéis bien dicho, o sea, simplemente cambiar un cartel en el baño o poner dos cambiadores, ¿no? Un cambiador más, en vez de solo uno, ¿no? En uno de los baños. Es decir, las pequeñas cosas son las que cambian, que es lo que siempre hemos aprendido. Y de verdad, para mí ha sido muy gratificante el poder empezar a ver las cosas de forma diferente, ¿no? Yo creo que es un camino largo. Empezamos por las cosas pequeñas, como siempre, smart, ¿no? Que dicen, para poder conseguirlas y de nuevo, pues agradecerte el poder estar con nosotros y haber aguantado un rato que nos hemos venido un poquito tarde y nos has tenido que esperar. Nada, un placer. Cuenten conmigo para lo que necesiten, si les interesa el tema, y con Carlos también. Carlos hoy estaba corrigiendo tutorías y por eso no se ha podido sumar, pero vamos, esto lo trabajamos juntos. Cuenten para lo que quieran. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga. Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues creo que estamos en horario. No sé, ahora me ha sorprendido un poco, ya cuando me propuso Manolo en esa charla, ¿no? Es diferente, habéis tenido una manera totalmente diferente, ¿no? Creo que se ha gustado bastante, ¿no? Entonces, contar que con la colaboración de mucha gente con las cosas que se pueden hacer, o sea, nosotros solos no podemos hacer nada, todo lo que hacemos aquí, si no tenemos el apoyo de la gente que sabe, y son acciones pequeñas, como se ha dicho hoy, empezamos con un pequeño curso de madera de 20 horas y acabamos ahora, como estamos ahora, haciendo... Voy a poner todo, ¿qué es esto?